Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Continuamos con nuestro juego de preguntas bíblicas, libro por libro. Hoy llegamos al maravilloso libro de Esdras. Y señoras y señores, son 30 preguntas en total y tienes 5 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos con la primera pregunta infaltable. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Esdras? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. 10 fascinantes y maravillosos capítulos componen este libro. Siguiente pregunta, también una pregunta infaltable. ¿Por qué este libro se llama así? Esdras. Pues se llama así porque Esdras narra el regreso de dos grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén. Esdras en sus 10 capítulos. Pregunta número 3. ¿En manos de qué nación estaban cautivos los israelitas en tiempos de Esdras? Recuerden que el cautiverio comenzó con los babilonios, pero terminó con los persas. Esdras 1 del 1 al 4 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Quién era el rey de Persia para esa época del cautiverio? Pues el nombre de este rey era Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 lo menciona y vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue el decreto del rey Ciro para los israelitas? Pues este rey, aún usado por Dios, dijo que debían reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras 1 del 2 al 4, pregunta número 6. ¿Quién lideró uno de los primeros regresos masivos a Jerusalén? Un hombre llamado, muy bien, Zorobabel, lo dice Esdras en el capítulo número 2. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuántas personas regresaron con Zorobabel a Jerusalén sin contar siervos ni siervas? Y la Biblia menciona que fueron 42.360. Esdras 2, 64 y 65. Pregunta número 8. Aparte de las ofrendas de oro y plata, ¿cuántas túnicas sacerdotales ofrendaron? Pues en total fueron 100 túnicas sacerdotales. Esdras 2, 69. Pregunta número 9 precisamente. ¿Cuál fue la primera parte del templo que reconstruyeron? Pues esta primera parte reconstruida fue el altar y tiene un significado, Esdras 3.2. Por eso la pregunta número 10. ¿Por qué lo primero que reconstruyeron fue el altar? Y la razón es la siguiente: para ofrecer holocausto a Dios, obviamente. Esdras 3, versículo número 2. Vamos con la pregunta número 11. Después de restaurar el altar, ¿cuál fiesta celebraron en cabeza de los sacerdotes y levitas? Pues fue la fiesta, muy bien, de los tabernáculos. Esdras 3, 4 y 5. Pregunta número 12. ¿Qué buscaron hacer algunas personas o persas contra los israelitas? Pues lo que buscaban ellos era detener la obra. Esdras capítulo 4 lo menciona. Vamos con la pregunta número 13. Atentos por favor. ¿Cómo se llamaba el rey que reinó después del rey Ciro? Y su nombre fue Asuero. Según Esdras, en el capítulo 4, versículo número 6, vamos por la pregunta número 14. ¿En el reinado de cuál rey lograron los persas detener la obra de la casa de Dios? En el reinado de Artajerjes, según Esdras, capítulo 4, versículos 7 al 24, vamos por la mitad, pregunta 15. ¿En el reinado de cuál rey los israelitas retomaron la reconstrucción del templo?
Pues esto sucedió en el reinado de Darío. Esdras capítulo 5, pregunta número 16. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Recuerda los meses en hebreo, el mes de Adar. Esdras capítulo 6, versículo 15, pregunta número 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12... y 12, muy bien, machos cabríos. Esdras 6, 17, pregunta número 18. ¿Cuál fiesta celebraron después de ofrecer todos estos animales a Dios? Celebraron la fiesta de la Pascua. Muy bien, Esdras capítulo 6, versículo 19, pregunta 19. ¿En el reinado de cuál rey regresó Esdras a Jerusalén? ¿Ciro, Darío, Artajerjes o Nabucodonosor? En el reinado de Artajerjes, lo dice Esdras en el capítulo número 7. Pregunta número 20, atentos. Dice así: ¿cuál era el oficio que desempeñaba Esdras? Pues aunque también es mencionado como sacerdote en algunas partes, la Biblia dice en Esdras 7:6 que era escriba. Pregunta número 21. ¿Cómo se hacía llamar a sí mismo el rey Artajerjes? Pues se hacía llamar nada más y nada menos que Rey de Reyes. Esdras capítulo 7, versículo 12. Pregunta número 22. ¿De qué forma fueron censados aquellos que regresaban del cautiverio a Jerusalén? Pues fueron contados o censados por sus casas paternas. Esdras 8 del 1 al 14, pregunta número 23. ¿Cómo llama Esdras a los hijos que ofrecieron decenas de animales como holocausto? Pues Esdras los llama hijos de cautividad. Esdras 8 del 35 al 36, pregunta número 24. ¿Qué significa la confesión que los príncipes de Israel le hicieron a Esdras que el linaje se había mezclado? El linaje santo de Israel se había mezclado porque los hijos de Israel se unieron a mujeres cananeas o extranjeras. Esdras 9 del 1 al 3, pregunta número 25. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba y me senté angustiado en... extremo. Esdras capítulo 9, versículo número 3. Vamos con la pregunta 26. Pasada la tarde se levantó Esdras y ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue levantar sus manos y orar a Dios. Esdras 9 del 5 al 15, pregunta número 27. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tú a causa de esto. Esa era la oración de Esdras. Presencia, muy bien. Esdras capítulo 9, versículo 15, vamos con la pregunta número 28. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban amargamente. Esdras 10, versículo 1, pregunta número 29, penúltima pregunta. ¿Qué respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, a Esdras? Pues lo que él dijo fue: hemos pecado contra Dios. Esdras 10, versículo 2. Pregunta 30, última pregunta. ¿Cuál fue la propuesta de Secanías, hijo de Jehiel, referente a las mujeres extranjeras que habían tomado? Recuerda, tienes 5 segundos. Y la respuesta es despedirse de ellas, que las despidieran, que las sacaran. Esdras 10:3. Aplausos a nuestro buen Señor por su palabra. Y vamos con una pregunta bonus. Recuerda,
responder esta pregunta en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la respuesta de Esdras a la propuesta de Secanías, hijo de Jehiel? Ya puedes responder, pero recuerda que tenemos un canal maravilloso llamado Cristo al Comando Kids, un canal cristiano, bíblico, muchas aventuras, preguntas bíblicas también y juegos para nuestros niños. Recuerda, en YouTube, Cristo al Comando Kids, contenido para niños. También tenemos un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días. Recuerda, Cristo al Comando Kids y El Pan Diario. Y no olvides compartir, no te toma mucho tiempo, a todos tus contactos en WhatsApp y en tus redes sociales. Recuerda que esto es Cristo al Comando.